El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús le dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. La primera lectura y el Evangelio de esta mañana se tratan acerca de sacrificio personal. Los ejemplos que tenemos son de 2 viudas que dieron todo lo que tenían confiando en Dios. Y este es un buen fin de semana para hablar del sacrificio. Es fin de semana en que damos honor a todos los hombres y mujeres en ramas militares que han servido durante tiempos de guerra y de paz. Le damos gracias a aquellos que están con nosotros por su servicio y honramos la memoria de los que han pagado el precio último. Las viudas en los tiempos bíblicos la tenían muy difícil. Eran repudiados por los familiares de marido difunto y se les impedía regresar a casa de sus padres. Por lo tanto, vivían vidas desesperadas, pobres, impotentes, sin identidad o estación en la vida. Todavía tenían que sacar adelante a sus hijos. Se trataba de una situación muy difícil en la que estar. Por esta razón, las escrituras judías y cristianas prestan mucha atención al cuidado de las viudas. En nuestra primera lectura y en el Evangelio nos encontramos con 2 diferentes viudas que vivieron separadas 700 años y además nos dan 2 mensajes diferentes sobre el modo de vivir nuestra vida como cristianos. El primer caso es la viuda de Sarepta. Su situación es desesperada tanto para ella como para su hijo. Ella podría ser una pagana, pero Dios ha notado su necesidad. El profeta Elías la consuela, pero francamente suena egoísta cuando él le pide que le ordene un pastel. Lo que sucede aquí en la costumbre de la hospitalidad de Medio Oriente, practicada incluso cuando los más pobres no tenían nada, solo tu último bocado de comida y bebida para ofrecer al viajero. Pero con la petición de Elías viene la promesa de que Dios proveerá para ella, incluso durante la sequía que había afectado al país. ¿Puede Dios realmente hacer eso? ¿Sí? ¿Proveer sustento para nosotros cuando no parece haber ningún alivio en el horizonte? Esta no judía confía en Elías, el hombre de Dios, y curiosamente ella y su hijo tendrán suficiente aceite y la harina hasta que en día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Y debido a su confianza, Dios los verá a través
de la sequía. ¿Qué tenemos que hacer para confiar en Dios en nuestras sequías? ¿Qué garantías tendremos en los tiempos de secos de nuestras vidas? Los tiempos secos de la enfermedad, la debilidad creciente de hacernos viejos, depresión, adicciones, desesperanza, necesidad financiera, los niños errantes. Lo que ella y todos nosotros tenemos es la palabra de Dios, una promesa hablada por medio de una profeta en medio de una sequía que se nos dice en medio del pueblo de Dios reunido en la Eucaristía. Lo que ella y todos nosotros tenemos es el cumplimiento de la promesa de Dios de llevarnos en nuestras sequías con el sosteno de la comida que nos da la vida. ¿No nos has librado en el pasado? ¿No nos has traído hasta aquí en nuestras vidas? En corto, Dios nos sostendrá y nos verá a través de nuestras épocas de sequía. La viuda de la primera lectura nos enlaza a la viuda del Evangelio, pero con un mensaje muy diferente. Ambas historias nos dicen que Dios se da cuenta de lo desapercibido, que Dios viene al rescate de aquellos que son los humildes y los hambrientos de la sociedad. Jesús está en el templo con las multitudes y Él está mirando a la gente pasar. En la área de las mujeres había alcancías con forma de trompeta en los cuales la gente ponía sus ofrendas. La viuda viene adelante y pone 2 moneditas de muy poco valor que dan a Jesús una oportunidad para enseñar a sus discípulos. Los llama y les invita a observar lo que ha pasado. Este pasaje del Evangelio tiene un contexto. Jesús había estado involucrado en controversias con los fariseos y los líderes religiosos. Él los confrontó por haber construido su poder y riqueza sin preocupación por los pobres y les critica por devorar las casas de los viudas. Jesús le muestra la desconexión entre su vida de oración y su falta de preocupación por los demás. Aunque Jesús admira la generosidad de la viuda en la contribución de todo su gasto, su mensaje no es para animar a aquellos con poco a que den todo lo que tienen. Su mensaje es que su vida de oración deberá poner alertas a las necesidades de los pobres y no es así. Aunque que son difíciles de soportar para nosotros, las palabras de Jesús también continúan una buena noticia, pues nos indica que Dios ve la situación de los pobres a pesar de que son pasados por alto por los demás a su alrededor. Así, ¿qué es el reto para nosotros? Es que hagamos las preguntas difíciles. Preguntas como, ¿hemos ignorado a los pobres? ¿Pasamos por delante de la canasta de donación sin siquiera darnos cuenta de que está allí? ¿Alguna vez hemos traído comida para ICS allá, el programa de comida para los necesitados? ¿Acaso alguna vez he contribuido al árbol navideño de dar? ¿O cuando piden algo para los desastres especiales? ¿Hablamos en contra de la injusticia cuando lo vea o nos quedamos callados esperando que alguien más se haga cargo? Hay un cuento de un anciano que había vivido una vida larga y fiel. Había servido en muchos ministerios en su iglesia, donó al programa de construcción de la parroquia, sirvió a los pobres a través del banco de alimentos. Ahora en su década de las 90, pidió al sacerdote justo cuándo él podría dejar de dar. El sacerdote respondió,
cuando Dios deje de darle usted. Nunca se podrá sobrepasar a Dios en cuanto a generosidad. Todo lo que tenemos y todos los que somos, te lo debemos a su cariño. Si demostramos que queremos compartir con los que tienen necesidad, Él nunca olvidará esa caridad. Él nos cuidará durante todas las dificultades y sequías de la vida.